Lo que yo le voy a explicar, profesor, es simplemente el tema que me tocó, es hacer versus la corriente alterna versus la corriente discreta. Entonces, para ello tenemos esto, o sea, una animación más o menos, yo la estoy haciendo. Y bueno, acá tenemos lo que es corriente directa. Para lo que es corriente directa, como nosotros ya sabemos, es simplemente trabajar de, bueno, esta manera. Que aquí tendiendo el circuito podemos nosotros tener la cuestión esto, de que si aquí hay un electrón, el electrón va a hacer lo que entre aquí y entonces esto va a quedar blanco. Entonces este va a ocupar su sitio y así sucesivamente, ¿no? Este ocupa y se produce lo que es este circuito en sentido positivo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasaría lo que es en corriente alterna? En corriente alterna simplemente es lo que tenemos de pasar de aquí con signo más, después pasarlo en signo negativo. Para esto es simplemente lo que vemos es un cambio de este tipo, que para la corriente directa es de esta forma recta porque el flujo es constante, no depende del tiempo. Como se está viendo acá, el parámetro del tiempo va a ser constante, sea el tiempo que tome T1 o T2 va a tener el mismo voltaje, ¿no? Para el otro caso de lo que es corriente alterna simplemente sería variable. En un caso va a ser positivo, o sea este de acá, y después tendré este caso de acá y después así sucesivamente, positivo, negativo, positivo, negativo. Aquí he apuntado algunas cosas de lo que nosotros sabemos de amplitud, que vendría a ser esta, de pico a pico, que es esto de acá, de pico a pico, cuánta distancia hay. Frecuencia también en hertz, cuántas oscilaciones da, ¿no? Cuántos ciclos se da en un segundo, eso sería 1 sobre el periodo, y la frecuencia 2pi por ese periodo. Esto es velocidad angular, ¿no? Frecuencia angular también lo conoce, ¿no? Angular. Bien, ahora, para tener todo esto bien claro, aquí está el ejemplo de lo que es el peligro, ¿no? Lo que tenemos que ver es el peligro. Para ese caso, simplemente como ya está en el informe, lo que importa es el voltaje, no lo que importa es la corriente. La corriente es algo que no tiene, sí tiene importancia, pero no es de tal grado para preocuparnos. El voltaje es el que se encarga de mandar con más fuerza o menos fuerza a esta la cantidad de corriente, ¿sí? Entonces, si el voltaje es poco, como lo que es en caso de directa, que es de 5 a 10 o tal vez más voltajes, pero aún así no es mucho. A cambio de lo que es en las cuestiones de alterna, que lo que vemos es ya de las ¿cómo se llama? De las corrientes de alta tensión de por acá, ¿no? Alta tensión. Podemos ver que nos llega un aproximado de 220 si medimos de la casa, ¿no? Es 220 voltios. A comparación de las pilas, que es de 5 a 10, este es un voltaje mayor al cual nos tenemos que, bueno, preocupar, ¿no? Porque al tocar esto, simplemente es lo que nos está dando 220, que es mayor fuerza de que pueda pasar por nuestro cuerpo. Que si es de 5 a 10 voltios, yo agarro una pila, me está pasando pero con una fuerza totalmente menos, ¿sí? Mientras que si es de 220 voltios es mucho más fuerte, más corriente me pasa y me puede pasar un peligro. Entonces yo concluyo simplemente de que la corriente alterna es más peligroso que la corriente directa, ¿sí? Entonces diría que el peligro es este, ¿no? El peligro es la corriente alterna. Bien, espero que sea suficiente el video, profesor.